no se vea, y el día de hoy vamos a reaccionar a por qué el Chelsea ya ha empezado a ganar títulos, pero ya es demasiado tarde financieramente hablando. Y este vídeo de el negocio del fútbol vamos a verlo y a ver qué se cuenta. Vamos allá. Ni siquiera Donald Trump, pero fuera del campo de juego del mismo brillo. Días antes de la consagración, la UEFA No se quería bajar ni Donald Trump, dice que no. los multó por 91 millones de euros debido a infringir las normas financieras. La razón fue bastante simple. El equipo londinense había desembolsado 1.380 millones de euros en jugadores durante las últimas 3 temporadas. Ningún otro conjunto en el mundo logró una cifra similar. La gran pregunta es, ¿estos buenos resultados son suficientes a la situación económica o la fiesta dentro del campo de juego arrancó demasiado tarde? La historia comienza en 2003 con la llegada de este señor. Para quienes no lo conozcan, Roman Abramovich. Gran hombre, gran hombre. se trata de Roman Abramovich, el primer magnate extranjero en comprar un club de la Premier League y desembolsar como si no hubiera mañana. A diferencia de los controles que existen hoy en día y de los cuales hablaremos en unos momentos, aquella época era una suerte de lejano oeste donde se valía todo. El impacto del ruso en el rendimiento del equipo fue prácticamente inmediato y se mantuvo a lo largo del tiempo. Supo armar conjuntos increíbles como este de 2012 que le dio su primera Champions League. Lo interesante es que hasta su arribo, el Chelsea no era tan relevante como lo consideramos en la actualidad. De los 38 títulos que consiguieron en sus 120 años de existencia, 25 de ellos fueron en el último cuarto de siglo. Con lo cual, si bien hoy se le incluye dentro de los 6 grandes de Inglaterra, es un lugar que se ganó hace relativamente poco. En total, bajo el mando de Abramovich, acumularon 5 Premier Leagues, 5 FA Cups, 3 Copas de la Liga, 2 Community Shields, 2 Champions League, 2 Europa Leagues, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes de la... Que no es poco, no es nada, no es poco. O sea, las cosas no son poco, no son poco por trofeo. FIFA. Sin embargo, esta relación de casi 20 años se frenó en seco en febrero de 2022. Luego de que comenzara el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, Abramovich fue obligado a vender el club debido a supuestos lazos con el gobierno de Putin. La cifra pactada por las acciones de la institución fue de 2.500 millones de libras. Esto representa un monto 18 veces mayor a los 140 que pagó el magnate cuando arribó en 2003. Lamentablemente para él, la totalidad de los fondos fueron destinados a causas humanitarias. Lo que generó fue que de repente uno de los equipos O sea, lo volvieron a vender y encima no le dieron el dinero. Está bonito. más grandes de Europa estaba a la venta. Fue allí cuando apareció este señor para tomar el mando. Se trata de Todd Boehly, un empresario estadounidense con un patrimonio personal valuado en 6.100 millones de dólares según Forbes. La mayor parte de ese dinero proviene de Eldridge Industries, una firma a través de la cual ha invertido en decenas de negocios como Epic Games, la revista Billboard, Sí, hombre, o sea, que es dueño de Fortnite. Sí, hombre. y el estudio de cine Media Rights Capital, productor de series como House of Cards y Ozark. Lo interesante es que el Chelsea no fue su primera incursión en los deportes. Llegó con experiencia gracias a su participación en Los Ángeles Dodgers de la MLB, Los Ángeles Lakers en la NBA, Los Ángeles Sparks en la WNBA y el equipo de esports Cloud9. Boehly incluso estaba muy familiarizado con la forma de hacer negocios en Inglaterra. De joven tuvo un paso por las aulas de este país, formándose en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Quizás desde ese momento visitaba Stamford Bridge y veía venir la adquisición del club. Aunque si bien es la cara visible del proyecto, la realidad es que no llegó solo. De hecho, él junto a sus socios tienen apenas el 38,5% de la institución. El restante 61,5% le pertenece a Clear Lake Capital, otra firma de inversión de Los Ángeles. Algo no menor cuando hay varias personas involucradas, ya se trate de un club global o de una empresa que está recién comenzando, es que mantener el control puede ser bastante complicado. Facturación, inventario, logística, recursos humanos, si no hay una plataforma centralizada detrás, todo puede ser un caos muy rápidamente. Volviendo al Chelsea, apenas esta nueva dirección puso un pie en la institución, el plan estaba más que claro: hacer una gran inversión. Inicialmente esta sería tanto en jugadores como en infraestructura, pero la realidad es que, al menos hasta ahora, solo la vimos a nivel futbolistas. Los primeros nombres en llegar de cara a la temporada 22-23 fueron Enzo Fernández, Dios mío. El dinero que se desembolsaron por Enzo Fernández fue increíble. Joder. Fofana, Mudryk, Cucurella y Sterling, entre otros. Las próximas ventanas de transferencia tampoco serían nada diferentes. Caicedo, Neto, Palmer y Nkunku fueron de vuelta algunos de los nombres que ocuparon los titulares en las distintas oportunidades. Sí, hombre, Pedro Neto y Cole Palmer. Joder. Gracias a todos esos movimientos, desde que asumieron los nuevos dueños hasta el momento de grabar este video, el Chelsea desembolsó la insólita cifra de 1.656 millones de euros en jugadores. Una verdadera locura. Para ser justos, también han sabido recuperar buena parte del dinero a través de ciertas ventas. En el mismo periodo de tiempo en el que desembolsaron semejante número, ingresaron 821 millones de euros por futbolistas que dejaron la institución. Aún así, estamos hablando de un negativo de 835 millones. Una cifra que alcanza y sobra para convertirlo en el club con el
peor balance de fichajes en el mundo. La gran pregunta es, ¿de dónde salió todo ese dinero para cubrir la diferencia? ¿Acaso Boehly lo financió con las camisetas de Luka Doncic que venden en Los Ángeles? Bueno, No, la de Luka Doncic. no, lo primero que tenemos que hacer para responderla es mirar la foto completa de las finanzas del club, porque tranquilamente puede ocurrir que cada año la institución genere tantos ingresos que pueda permitirse semejante número rojo respecto a los jugadores. De hecho, es lo que suele ocurrir con los grandes equipos. Así que vayamos a eso. Como probablemente sepan quienes siguen el canal desde hace tiempo, los clubes de fútbol generan ingresos mediante 3 fuentes: la venta de entradas y productos en el estadio, los acuerdos comerciales con los patrocinadores y finalmente los derechos de transmisión de las competencias en las que participan. Estas son de alguna manera las variables que explican el aumento o la disminución de la facturación de una temporada a la otra, excepto que hagan alguna cosa rara, algo que es altamente probable que veamos en los próximos minutos respecto al Chelsea. Partiendo de la base, si tomamos los datos correspondientes a la contienda 23-24, que son los últimos que tenemos disponibles al momento de grabar este video, el club tuvo ingresos por 469 millones de libras. Teniendo en cuenta que en la temporada anterior habían conseguido 513 millones de libras, la institución no solo no aumentó su facturación, sino que la disminuyó en un 9%, algo poco. O sea, gastaron más y perdieron ganancias. Increíble. Alentador si buscamos razones por las que el Chelsea pueda comprar estrellas a cualquier precio. Ahora bien, como dice la frase, el diablo está en los detalles. Para entender a qué se debió la caída, tenemos que desglosar esa cifra en los 3 pilares que les mencioné anteriormente. Comencemos con los ingresos provenientes de las entradas y los productos en el estadio. Aquí el club pasó de generar 77 millones de libras en 2023 a 80 millones en 2024, es decir, prácticamente lo mismo. Esta es una de las grandes cuentas pendientes de los azules. El conjunto genera considerablemente menos dinero por su estadio que la competencia. Según informes de la UEFA, mientras que Stamford Bridge genera 63 libras por cada persona que ingresa al recinto, sus rivales londinenses Tottenham y Arsenal consiguen 84 y 89 libras respectivamente. Pero no es solo la A ver, es una gran diferencia, las cosas no son. Es bastante diferencia, es bastante. facturación por cada individuo, sino también la capacidad total. Los otros dos grandes con los que comparte la ciudad tienen estadios para más de 60.000 personas. Chelsea, en cambio, solo puede recibir a 40.000. La otra cara de la moneda es que representa una gran oportunidad de crecimiento para el club. Por eso dijimos al principio que esta nueva administración quería invertir en infraestructura. De hecho, la posibilidad de renovar el estadio o construir uno nuevo está sobre la mesa. Hasta incluso se habría identificado una zona potable a 1 milla de la locación actual. Aunque la realidad es que todavía no presentaron ninguna propuesta formal por el terreno. El segundo gran pilar de la facturación son los acuerdos comerciales. Al igual que el estadio, estos también tuvieron un pequeño crecimiento de 2023 a 2024, pasando de 210 a 226 millones de libras. En este sentido, uno de los contratos más importantes es con la marca que aparece al frente de la camiseta. Durante toda la temporada. Sí, porque en la temporada anterior, la 24-25, 2024-2025 se entienda, no tenían nada aquí, no es como aquí Madrid que tiene Gates Olivetti, no, el Chelsea no tenía nada, tenía el logo y el Nike, y no tenía nada. Temporada 23-24, el club mostró a la marca Infinite Athlete por un monto Sí, en la 2023-2024. declarado de 43 millones de libras. Sin embargo, probablemente también se hayan dado cuenta de que jugaron prácticamente toda la temporada 24-25 sin un sponsor. Es lo que decía yo. Estuvo toda esta temporada sin lucir, sin tener ningún patrocinador en el frente. Bueno, y en las mangas tampoco. Solo vimos una marca en la semifinal y final de Conference League, donde Damac habría pagado 6 millones de libras por el espacio. Esto claramente afectará negativamente las finanzas de la temporada pasada, sobre la cual todavía no hay información oficial. La razón por la que el club prefirió no tener un sponsor está directamente relacionado a su participación en contiendas continentales. Las marcas pagan por visibilidad, y si el equipo no juega un torneo europeo, como fue el caso de la temporada 23-24, o juega uno de menor envergadura, como puede ser la Conference League, que fue el caso de la temporada 24-25, entonces la propuesta por parte de las marcas será por un monto inferior, con lo cual los directivos prefirieron esperar hasta estar en un momento deportivo mucho más favorable. La gran incógnita es por qué al día de hoy, ya después de haber ganado el Mundial de Clubes, siguen sin un sponsor. Esa respuesta no la tenemos. La tercera y última gran vía de ingresos son justamente los derechos televisivos por las competencias en las que participa. Como dijimos recién, en la temporada 23-24 no disputó ninguna contienda europea, y allí estuvo el gran secreto respecto a la disminución en su facturación. Lo que el club registró por el segmento televisivo bajó de 226 millones de libras a apenas 160.
No, pero vale la facturación demasiado los derechos de televisión, joder. 3. Aquí se puede notar claramente la importancia del rendimiento dentro del campo de juego para las finanzas del club. Así es como se conforman entonces las 469 millones de libras que ingresó el Chelsea en la temporada 23-24. 17% gracias al estadio, 48% proveniente de los acuerdos comerciales y el restante 35% a través de los derechos televisivos. Aunque el verdadero problema del conjunto de Londres se encuentra del otro lado de la ecuación, los gastos. Si contemplamos los costos operativos de la institución, que incluye Sí, bueno, los salarios de los jugadores, más los fichajes, el dinero en fichajes que se gasta en el Chelsea, son increíbles, o sea, se gasta una barbaridad. tanto los salarios de los futbolistas, pero también el resto del staff, los materiales y la amortización de las transferencias, el monto en 2024 alcanzó los 682 millones de libras. Con lo cual, varios de ustedes habrán notado que hay una brecha importante entre lo que genera y lo que gasta. Si hacemos la simple resta de 469 millones menos 682 millones, llegamos entonces a una pérdida operativa de 213 millones. Dicho número es por lejos el peor de toda la Premier League. Y aquí es donde surge la incógnita De lejos lo ponen, joder. respecto a las normas financieras. Ya adelantamos algo respecto a los problemas que tuvo con la UEFA y volveremos allí, pero ¿qué hay de la Premier League? Según las PSR, es decir, las normas de ganancia y sostenibilidad financiera, los clubes pueden acumular hasta una pérdida de 105 millones de libras a lo largo de las últimas 3 temporadas. Chelsea acumuló un saldo negativo de 213 millones en tan solo una contienda. Entonces, ¿cómo es posible que no los hayan penalizado? En primer lugar, por algo que mencioné hace unos momentos. También han sabido vender muy bien a sus jugadores. En la temporada 23-24, embolsó un total de 152 millones por esta vía, siendo el mejor equipo de la Premier League. Además, como lo hemos explicado en este otro video relacionado al Liverpool, a diferencia de la compra de los futbolistas, las ventas se reflejan el 100% en dicha temporada. Con lo cual, una o dos buenas salidas podría tapar cualquier pérdida operativa que haya tenido la institución. Sin embargo, aún con ese ingreso, Hombre, claro, la Premier, la norma, el fair play financiero no es el mismo que por ejemplo en España. España es mucho más jodido. las cuentas del club seguían estando en rojo. La brecha simplemente era demasiado grande. Es en esta instancia donde el Chelsea hizo una movida bastante polémica. La sorpresa del balance económico 23-24 fue que habían vendido el equipo femenino por nada menos que 198 millones de libras. Que vendieron al equipo femenino. O sea, el Chelsea femenino no es del Chelsea. ¿O cómo? No entiendo. Para que se entienda, lo que hicieron fue separarlo del conjunto masculino y ofrecerlo como un activo en sí mismo. Lo paradójico fue que quien compró dicha parte del club no fue otro que una subsidiaria del mismo grupo inversor. Es decir, en la práctica seguía siendo suyo, nada más que lo habían separado de la empresa que se tiene en cuenta para aplicar. Sí, vamos, que lo que hicieron fue hacer un truquito ahí financiero para que no lo castigasen con pérdida de puntos en liga y así. En las normas financieras. La postura oficial de los dueños fue que el objetivo era reposicionar al conjunto femenino para que quede a la par del masculino y no debajo de él. Pero en la práctica se sabía que, además de esa idea, también la intención era aumentar los ingresos y así no tener problemas con las PSR. De hecho, no fue la primera vez que vendieron activos para aumentar la facturación. Al cierre de la temporada 22-23 se registró la venta de 2 hoteles y un estacionamiento por un monto de 76 millones de libras. En resumidas cuentas, Chelsea se habría pasado del límite del fair play financiero tanto en 2023 como en 2024 si no hubiera realizado estas maniobras. Esas ventas hizo que oficialmente las pérdidas que vimos de 213 millones en 2024 se transformaran en ganancias de 128 millones. Ningún otro club en la liga con... Pero qué pícaro que es. Pero que entonces, o sea, un club, si tiene un hotel, lo puede vender y lo puede adjuntar como una venta y ganancia. O sea, no lo entiendo. O sea, a ver, técnicamente sí puede, ¿no? Porque es suyo, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Contabilizó tanto dinero. Obviamente, los azules fueron los únicos que vendieron su equipo femenino, el cual, por cierto, es muy exitoso. Lamentablemente para ellos, no tuvieron la misma suerte con la UEFA a la hora de utilizar la venta de estos activos como facturación. La Confederación no contempló dichos ingresos para la cuenta y la conclusión fue bastante distinta. La UEFA utiliza 2 criterios en simultáneo para evaluar a los conjuntos. El primero de ellos... Sí, la UEFA es muchísimo más estricta que la Premier.
Va mucho más. Toma en cuenta el déficit total, similar al de la Premier League. En este caso, el organismo le permitió al Chelsea tener una pérdida acumulada de 80 millones de euros, algo así como 68 millones de libras, a lo largo de las últimas 2 temporadas. Según estimaciones de The Athletic, sin contar dicha venta de activos, el neto negativo le daba alrededor de 100 y 120 millones. Es decir, estaba incumpliendo. Lo otro que analiza la UEFA es el porcentaje de los ingresos que va a parar a los salarios de los futbolistas y a los nuevos fichajes. Esta es una medición que tomará cada vez mayor relevancia en el futuro. Mientras que en la temporada 23-24 se les permitió que sea del 90%, para la de 24-25 bajó al 80% y a partir de la 25-26 en adelante se exigirá que no más del 70% de la facturación vaya a parar a los salarios y nuevas incorporaciones. En lo que el Chelsea... Hombre, si el 90% de tus ingresos va a pagar a los jugadores, tienes un problema muy gordo, demasiado, muy gordo. Si respecta, estaba otra vez muy por fuera de lo permitido, con lo cual, al estar incumpliendo ambas normas, el pasado 4 de julio la UEFA dio a conocer la sanción para el club de Londres. Tal como se lo presentamos al principio de este video, la misma consta de una multa de 91 millones de euros, 31 de los cuales se deben pagar inmediatamente. 20 millones son atribuibles a no cumplir la norma del déficit y los restantes 11 millones relacionados al porcentaje que les mencioné recién. Y déjenme decirles que no es poco dinero. No es una multa solo para que la UEFA diga que está haciendo algo. Si recordamos que el club facturó 469 millones de libras en 2024, estamos hablando de más del 5% destinado únicamente a esta partida. Es el salario bruto de un jugador top durante todo un año. Los restantes 60 millones que estipulaba el castigo son condicionales a los resultados económicos de las próximas 4 temporadas. Es decir, si hacen las cosas bien, no tendrán que pagarlo. La razón por la que me tomé el trabajo de repasar con lujo de detalle todo lo que viene sucediendo desde que asumió Boehly hasta ahora es porque la temporada 24-25 se volvió totalmente crítica. No existía ningún margen de error. Había una sola cosa que podía cambiar el rumbo de esta historia para Boehly y esa era comenzar a ganar partidos. Por suerte para él fue exactamente lo que sucedió. En primer lugar, consiguieron la Conference League. Esto, si bien les otorgó nada más que 21 millones de euros, cifra muy inferior a la Champions League, fue una buena forma de comenzar a ver la retribución. Más importante aún fue la 4ª posición en la tabla de la Premier League. No solamente por el con clasificación al Champions, que eso también suma dinero extra que implica esto, sino también porque les aseguró disputar la Champions de la temporada 25-26, algo que de hecho también consiguieron por el trofeo continental. La clave de esto es que si después tienen un rendimiento decente en la competición europea, digamos alcanzan los 16avos de final, se asegurarán otros 60 millones de euros. Ni hablar si siguen avanzando. Aunque lo más destacable a nivel deportivo de la temporada pasada fue lo que mencionamos al principio del video, la conquista del Mundial de Clubes. Esta primera edición del renovado torneo le habría brindado 115 millones de dólares, lo que serían algo así como 85 millones de libras. Para ponerlo en perspectiva, si eso hubiese ocurrido en la temporada 23-24, la facturación habría pasado de los 469 millones que mencionamos a unos 554 millones, es decir, un 18% más. Ahora bien, un dato no menor es que tanto su participación en Champions como una parte del premio por el Mundial de Clubes se verá reflejado recién en la temporada 25-26. Lo menciono porque esto genera una incógnita respecto a los números financieros que presentará la institución respecto a la contienda 24-25, donde si bien empezaron a ganar, todavía no se van a ver reflejados los frutos. Según diversas estimaciones, la venta del equipo femenino le brindaría cierta brecha para poder volver a presentar pérdidas en dicha temporada. Aún esto siendo así, es totalmente válida la pregunta respecto a qué hubiese sucedido si empezaban a ganar antes. Ciertamente los resultados aparecieron bastante más tarde de lo que esperaban Boehly y compañía. Tal vez nunca hubiesen tenido que hacer este tipo de maniobras financieras ni lidiar con la multa de la UEFA. Finalmente, si miramos más lejos en el horizonte, a partir de la temporada 26-27 ya no podrán tener en cuenta la venta de estos activos para así hacer cuadrar los números. Es decir, deberán valerse pura y exclusivamente por lo que pueden hacer como un club de fútbol. Y aquí ya no se trata únicamente de mantener el buen rendimiento deportivo. No van a poder hacer triquiñuelas, no. Ese es solo el primer paso. A la larga, lo que necesitarán será invertir en su infraestructura y seguir desarrollando la institución como tal. Renovar Stamford Bridge será sin dudas algo más que necesario si quieren consolidarse como uno de los grandes clubes de Europa. Mientras tanto, los fanáticos del Chelsea Sí, la verdad es que si van a tener que renovar Stamford Bridge para que para poder obtener más ingresos del estadio y poder decir que tienen un mejor estadio que Arsenal o Tottenham. Y nada, muy buen vídeo del negocio de Kvaratskhelia, muy buen vídeo. Dale like, suscríbete y nos vemos la próxima. Venga, chao, 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 chao.